vamos a tener una obra de teatro que prepararon algunos jóvenes y algunas hermanas. Es una obra cortita, pero es muy bonita, no se la pierdan. Asista, invite y aquí nos vemos el domingo, 11 de la mañana. Y aproveche estos días que la tradición nos lleva a Jueves Santo, Viernes Santo. Por ahí ya los varones andan muy enfiestados porque andaban con que mandando esas clásicas fotos del santo. Feliz Viernes Santo. Yo las veo cada año y cada año me boto de la risa, ¿verdad? Pero bueno, hay que descansar también esos días, hay que estar con la familia y hay que reflexionar en el Señor. Y vamos a la palabra, y la palabra está en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 11. Y dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por la enseñanza que hoy se derramará en este lugar. Y permite que se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, que la podamos llevar a la práctica. Y todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que el tema del día de hoy le vamos a poner la importancia de la cruz. La importancia de la cruz. Y es muy importante que entendamos este mensaje porque el objetivo es que podamos tener la esperanza de la cruz para hoy, para nuestro cada día, para aprender cómo hacer que la cruz sea el centro de nuestra vida, que podamos experimentar el poder, que podamos experimentar la paz y la misericordia que provienen de una buena relación con Cristo. Así que el mensaje del día de hoy es muy importante, diría yo que es trascendental, es extraordinario, porque es de lo principal que tenemos que aprender y conocer como cuerpo de Cristo, como cristianos. Es algo muy importante. Y lo que Jesús hizo y ganó en la cruz es lo principal y es la base de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros conocemos. Y por la razón que hemos sido salvados, el poder que se nos ha dado, la libertad que gozamos, la autoridad, la victoria, la fuerza, todo está en la cruz. Todo está en la cruz. Y cada año alrededor de estas fechas, que tradicionalmente le llamamos Semana Santa, sabemos que recordamos la Pascua o el Pasaj en la tradición judía. Y esta Pascua, este Pasaj, es la sombra de lo que vendría a ser en Cristo para nosotros en este nuevo pacto. Y es por eso que año con año lo recordamos, y es por eso que año
con año nos glorificamos de ello, y es por ello que tenemos también que hablar de la cruz, porque la cruz es la Pascua, y la cruz es ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, y que esa cruz es algo más que venir cada domingo, que venir cada miércoles. Es algo más que reunirse con los hermanos. Es algo más que usar una cruz en el cuello. Es algo más que traer una calca de una cruz en el carro. O un rosario. Bueno, mucha gente, sobre todo en el catolicismo, pone un crucifijo, un rosario ahí en el auto. Pero la cruz es mucho más que eso. La cruz es muchísimo más que cualquier libro, que cualquier seminario, que cualquier curso que usted pueda recibir acerca del Señor. Y no digo que sea malo, pero eso no lo es todo. La cruz es lo que sí es todo. Y el problema es que en estas fechas recordamos la cruz, y como le decía, hasta la tele nos ayuda, ¿verdad? Porque ponen las películas de la pasión de Cristo. Y nos llenamos de emoción y nos llenamos de amor por Dios, por el Señor. Pero pasan estos días, estas fechas, y volvemos a dejar la cruz en un ladito y seguimos con nuestra vida acelerada. Y eso desgraciadamente pasa. Y pasa en el mundo, pero el problema no es solamente eso, sino que también pasa para la gente que nos consideramos cristianos o está en Cristo. Por eso es que vemos tanta gente que sigue en derrota, que sienten que no están a la altura de Cristo, que no están completándose sus luchas o que sus luchas no son contestadas, o que no vemos una manifestación completa del significado de ser cristiano y del poder de Dios en nuestra vida. Es muy evidente que cuando nosotros no tomamos la cruz y lo vemos como lo más importante en nuestra vida, pues vamos a dejar de lado precisamente ese sacrificio y ese poder que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. Es muy importante que entendamos este mensaje y que entendamos que la cruz es lo más importante en nuestra vida cristiana. Es la parte central para el cristianismo. Sin la cruz no existiríamos nosotros como cristianos. Ciertamente se complementa con la resurrección de nuestro Señor, pero la cruz no es solamente un evento histórico, sino es algo que nos va a llevar de victoria en victoria y que al final nos va a llevar al cielo, a la derecha del Padre junto con nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Así que la cruz es central para nosotros, para el cristianismo. Y Pablo inicia este pasaje en Gálatas, y este pasaje lo escribe Pablo resaltando la importancia precisamente de la cruz. Por eso él inicia escribiendo en el versículo 11 y dice: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Él estaba escribiendo de su propia mano, de puño y letra. No tenía computadora. No tenía no tenía máquina de escribir tampoco, no tenía cómo, era lo que se hacía. No tenía marcatextos. Entonces lo más que podía hacer era escribir con letra grande para que se notara. No sé si, bueno, la forma que escribían el griego, lo que él escribía, no sé si usaban mayúsculas, pero si no se usaban, por eso él dice, con cuán grandes letras. O sea, nótese, porque esto que les estoy poniendo es importante. Es una verdad que trasciende, y esa verdad es la cruz. Y empieza hablándonos de esa importancia y de que por eso nos escribe con letra grande. Le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Pero la parte central de este mensaje está en el versículo 14, cuando dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es
crucificado a mí y yo al mundo. En esto Pablo recordaba la realidad histórica de la cruz, o sea, que realmente sucedió la cruz, pero que nosotros tenemos que considerar a esa cruz como el centro de nuestra vida. Pablo les está diciendo o nos está diciendo ahora a nosotros, en esta modernidad, que la cruz no es un adorno, no es algo para traer en el cuello, sino es algo que tenemos que recordar y que tenemos que vivir. En este versículo 14, Pablo dice algo bien interesante. Dice, porque el mundo me es crucificado a mí. Cuando hablamos de crucifixión o de que alguien es crucificado, estamos hablando de muerte. Pablo lo que nos está queriendo decir, como dicen los voceros ahora, lo que Pablo quiso decir es que el mundo ha sido crucificado para él. Para él ya no existe el mundo. El mundo ya murió para él. El mundo ya no importa para él. Y asimismo, dice, y yo al mundo. O sea, el mundo ya no existe y él mismo también ha sido crucificado. Por lo tanto, él ya no es del mundo. Él ya no vive de acuerdo a lo que el mundo le exige, de acuerdo a lo que el mundo le representa, sino que él vive hacia este sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Se convierte en el centro de su vida. Por eso él nos dice en Gálatas 2:20, que es muy famoso y usted lo debe de recordar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está negando ya al mundo. Él ya no pertenece al mundo. Él ya es, como decimos en Valsequillo, él ya es harina de otro costal. Así se dice en Valsequillo, ¿verdad? ¿Sí, José, o no? Harina de otro costal. Dice la Escritura también que nosotros ya no somos de este mundo. No sé si a usted le ha tocado meterse a nadar a un río profundo, a una alberca, vamos a decir profunda, más fácil de una alberca, pues ya aquí ríos ¿dónde? O en el mar, ¿verdad? Hay gente que va al mar de vacaciones y se mete a bucear. En Valsequillo hay mar, ¿verdad? No, pues que está cerca de Parral y ahí es Puerto Marítimo, ¿no? Parral es, amén. No sé si le ha tocado meterse a nadar. Nosotros vivimos en la superficie, vivimos aquí en la tierra y nosotros necesitamos aire para poder seguir viviendo. Si nos metemos a nadar o si nos atrevemos a entrar muy abajo en un río, en una presa, aunque sea la presa de Valsequillo, los peces que anden ahí, los bagres, todo, a ellos no les interesa lo que nosotros hagamos. Ni si nosotros nos metemos en problemas ahí en el fondo del mar, nos van a ayudar. Porque nosotros no somos de ahí del mar, nosotros somos de otro mundo. Por lo tanto, nosotros para poder sobrevivir y subsistir en un medio como podría ser el mar, una presa, un río, tendríamos que estar preparados llevando de la esencia que nosotros somos al mar. ¿Qué estoy tratando de decir? Por ejemplo, un buzo. Un buzo para poderse meter a ciertas profundidades tiene que prepararse con un traje y tiene que prepararse con un tanque, ¿verdad? ¿De qué? De oxígeno. Porque aunque el agua también tiene oxígeno, pero nosotros no podemos respirar en el agua. Entonces tenemos que llevar de lo que nosotros somos, del medio en el que estamos, para poder subsistir allá abajo. Cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a vivir en un medio que es hostil para nosotros, nosotros necesitamos llevar de la presencia del Señor, estar cargados del oxígeno de Dios para poder sobrevivir y movernos en ese mundo que nos es hostil. No podríamos resistir. Es más,
a veces la presión del mundo es tanta que necesitamos nosotros tener una presión interna que permita poder resistir la presión del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando en un submarino, cuando llega a ciertas profundidades, si el submarino no tiene una presión suficiente para resistir esa profundidad, va a implosionar. Se va a apachurrar como una lata cuando está vacía que usted la apachurra, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque no resiste la presión. Cuando nosotros no estamos preparados con ese oxígeno de vida que es la cruz del Señor, que es vivir del Señor, cargados con la pila del Señor, vamos a sucumbir a la presión del mundo. ¿Y qué presión es esa? Ay, ¿a poco vas a ir el domingo a la iglesia? Ay, ¿a poco vas el miércoles? Ay, ¿a poco eres aleluyo? Ajá. Ahora, algo bien interesante con eso del aleluya, déjeme le digo algo bien interesante. El mundo, cuando usted habla de Dios, el mundo lo acepta. Y si usted habla de manera genérica, es que Dios, es que todos, es que todos somos hijos de Dios. Oh, sí, y hasta nos agarramos de las manos y cantamos We Are the World, ¿verdad? We are the world, we are the children. Pero si usted le dice, yo soy cristiano, o sea, yo soy de Cristo Jesús, ahí la cosa cambia completamente. Ahí, aunque primero éramos del mismo Dios, aunque teníamos el mismo, ya no, como que ya no tanto. Ya la cosa se pone peliaguda, ¿verdad? Ya la cosa se pone fea. ¿Por qué? Porque ya ahí nos estamos identificando con el verdadero Dios. Cuando decimos Dios es muy genérico, porque para mucha gente Dios puede ser el mismo diablo. Dios puede ser el dinero, Dios puede ser el trabajo, Dios puede ser cualquier cosa. Pero cuando ya nos identificamos con Jesucristo, la cosa cambia. Es bien diferente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros estar sumamente bien identificados con la cruz de Cristo, con ese poder de la cruz de Cristo, con esa identificación que nos da la cruz, para poder soportar la presión, para poder soportar que la presión de este mundo no nos haga implosionar. ¿Qué es implosionar? Que empecemos a dejar de ir a la iglesia, que dejemos de leer la palabra, que dejemos de orar. Eso es implosionar, porque ya no resistimos la presión del mundo y estamos regresando a nuestras viejas costumbres. Porque la cruz es lo que nos tiene que dar ese poder y nos tiene que dar esa fuerza para resistir esa presión. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Esto es Mateo 16, 24. ¿Qué es tomar su cruz y seguirlo? Es negarnos a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos para empezar a hacer lo que Cristo nos dice y ser de Cristo. A eso se refiere. Por eso Pablo dice, el mundo me ha sido crucificado y yo a él. O sea, ya el mundo no figura en mi vida. Así que la cruz la tenemos que llevar todos los días. No se trata de tomar un día la cruz y andamos bien intensos y al siguiente día ya se nos olvidó. O en Semana Santa y luego ya el próximo lunes ya se me olvidó. Sino que tenemos que tomar esa cruz y seguir viviendo de esa misma forma. Tenemos que mantenernos identificados con esa cruz. Primera de Corintios 15:31, mire lo que dice, os aseguro, hermanos, para la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Morir cada día, para ese día poder estar sometidos a los deseos y la palabra de Dios. Un día a la vez, dicen
las personas de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Les platicaba el domingo que nos tocó ir a una ceremonia de un aniversario de un centro de rehabilitación. Y a mí me llamó también la atención que ellos se saludaban y decían, felices 24. O sea, se referían a las 24 horas. O sea, feliz día, o sea, un día a la vez. Felices 24, o sea, felices 24 horas. Un día a la vez. Entonces es algo interesante. Y eso es lo que aquí nos dice Pablo. Tenemos que morir cada día. Morir a nosotros para poder estar representados, identificados y conectados con la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da identidad. La cruz es el reconocimiento de una dependencia total y completa de nuestra vida a Cristo. Estar constantemente reconociendo nuestros errores, nuestros pecados y estar pegados con Él. Así que llevar la cruz es identificarse con Cristo. Y si te acusan de ser cristiano, pues tú declárate culpable. Dile, sí soy. Dile, sí soy, ama. Sí soy, ama. Sí soy, apa. Porque si no admitimos públicamente que le pertenecemos a Cristo, entonces es ahí cuando no vamos a poder tener y gozar lo que Él nos da, lo que Él nos entrega, lo que Él quiere que tengamos por medio de Él. Tenemos que identificarnos con Él en todo momento. Porque, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tu victoria en tu vida, en tus decisiones, en tus emociones, en tus finanzas, en todo lo que hagas, depende de esa identificación que tengas con Cristo. Así que si no estás teniendo esa vida victoriosa, como dijo el salmista, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¿Será que no amas a Cristo lo suficiente? Así dijo un salmista, ¿eh? Así dijo un salmista, yo en algún momento le escuché. Dice en el versículo 12 y 13 que acabamos de leer de Gálatas 6. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución. O sea, se andan circuncidando nomás para que no digan que no son judíos, en otras palabras. Pero ni aún los que se circuncidan, o sea, ni aún los que se dicen judíos y que están circuncidados, ni aún ellos cumplen con la ley. En otras palabras, que no te obliguen a seguir una religión. No debemos seguir una religión, porque a veces ni siquiera los que te exigen cierto tipo de comportamiento religioso, a veces ni ellos lo hacen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni ellos mismos lo cumplen. ¿Qué quiere decir religión? Religión es cuando te empiezan a pedir que hagas algo por medio de amenazas. Es como cuando tienes un marido narcisista o una marida narcisista para los que son varones. Y le dice, mira, si no me tienes la cena a las 8, me voy a enojar y me voy a ir a cenar con mi mamá. Y usted se tiene que apurar para tener cena a las 8. No, pues ya nosotros sabemos que pues váyase, ¿verdad? Pero créanme, que hay muchas mujeres y tal vez algún que otro hombre que sí se asustan y hacen la cena. Bueno, y más de uno. ¿Qué quiere decir? Que hay una amenaza de por medio, una manipulación, una contención de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? No te peines así, no hables así, vístete de esta manera, no hagas esto, no hagas lo otro.
Si no estás orando y tiemblas, entonces no es de Dios. Si te toca el pastor y no te tiras un clavado triple mortal al frente, es que no te tocó el Señor. ¿Sí me estoy explicando? O sea, a veces hacemos cosas o nos obligan a hacer cosas religiosas. Exacto, con tal de pertenecer. Si se van de aquí, no van a ser bendecidos, les advierto que nomás aquí hay unción. ¿Lo han escuchado? Eso ya raya no en la religión, eso raya en la secta. Pulula. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar a tener una relación y no una religión. Porque el Señor lo que quiere es que estemos relacionados con Él. Y cuando verdaderamente estamos relacionados con Él, empezamos a hacer las cosas por amor, con una convicción que nace desde nuestro interior hacia afuera. Como le decía ahorita del marido, cuando verdaderamente hay amor, aunque el marido no le exija cena a las 8, usted ahí se la va a tener lista, por amor, porque lo ama tanto y le va a hacer unos molletes con bastante mantequilla, queso y piquito de gallo, y ahí van a estar los molletes. ¿Sí me estoy explicando? Es el poder lograr los mismos resultados, pero con un enfoque distinto, con un enfoque diferente, un enfoque en amor, en relación, en el porque yo amo, en el porque yo lo quiero, no porque me lo están exigiendo o pidiendo. Entonces, cuando usted empieza a experimentar ese cambio de adentro hacia afuera, es cuando empieza a haber una relación con Dios. Porque esa relación es no querer fallarle a Dios, saber que si caemos en pecado o pecamos, estamos fallándole a Dios. Y es lo que no queremos hacer, porque hay una relación de amor, de conocimiento al Señor. No me quiero perder una enseñanza del Señor, no quiero saber lo que el Señor pueda decir hoy. Eso es tener una relación con el Señor. Así que en el cristiano tenemos que ser personas entusiastas por el Señor, que busquemos verdaderamente al Señor, que el Señor sea nuestro eje, que el Señor sea el centro, que la cruz, el sacrificio del Señor en la cruz sea lo que nos identifique, y no permitamos que la religión reemplace a la cruz. Que no suceda, porque mire, hay religión para aventar para arriba. Por eso le di ahorita algunos ejemplos así de los más comunes o más vistosos, ¿verdad? Que vemos inclusive en la iglesia cristiana. Tenemos que mirar al poder de Cristo. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 3 del 1 al 3. Dice: oh Gálatas insensatos. Yo les hubiera dicho más feo, ¿verdad? Pero aquí es Pablo el que está escribiendo. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Que Pablo también era duro. Luego andamos ahí con estas doctrinas modernas de la misericordia y el amor de Dios. No. Tenemos que enfrentar la ley del Señor, la justicia de Dios. Sí, vivimos en la gracia, sí, pero el Señor primero muestra su justicia antes de mostrar su gracia y misericordia. Y si no me cree, usted puede revisar ahí 2 de Samuel. Cuando David cae en pecado, David empieza a orar por la vida de ese bebé que nació en pecado. Y David ora, y David ayuna, y David clama, y David le pide al Señor. ¿Y qué cree que pasó? Nada. El bebé muere. Porque era necesario que para la paga del pecado, ¿qué tiene que haber? Muerte.
Finalmente, después de esa situación, David encuentra misericordia y encuentra gracia. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que el Señor sí es misericordioso, es gracia, es amor, es favor, es todo eso que ya sabemos, pero también Él es justicia. Y Él primero establece justicia, su parámetro, para posteriormente mostrarnos su gracia. Por eso es que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo se hiciera hombre para morir, porque primero se estableció justicia y se completó la ley de Dios para posteriormente nosotros obtener gracia. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. O sea, ustedes que ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, ¿por qué ahora se me andan desviando? En otras palabras, eso es lo que está diciendo Pablo. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? O sea, cumpliendo con la ley, ¿recibieron el Espíritu? No. O por el oír con fe. ¿Tan necios son? En otras palabras, ¿así tan cabezones son? Han comenzado por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Eso está diciendo Pablo. ¿Cuánta gente cristiana no conocemos que ahora andan con ondas judaizantes? O añadiendo cosas. O diciendo que ahora tenemos que hacerlo así o asado de otra forma. A mí, yo se los digo como un ejemplo que a mí me causa gracia, que mucha gente dice, no, es que ahora hay que aprender hebreo. Le digo, si las cosas básicas que están en español en su Biblia no las hacemos, ¿usted cree que lo del hebreo lo vamos a hacer? No. Ahora, finalmente lo que veamos en el hebreo nos va a terminar diciendo lo que ya sabemos en español. Pero bueno, eso quiere decir que cada actividad religiosa, por muy sincera que sea, no es suficiente en contra de la relación con Jesús. Vaya, la relación con Jesús es mucho mejor y mayor que cualquier experiencia o actividad religiosa. Ahora, no quiere decir que no tengamos programas, que no tengamos actividades en la iglesia, que no hagamos otras cosas. O sea, se puede, es válido, pero lo más importante debe de ser siempre la relación con Jesús. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si se circuncidan, pues si quieren hacerlo, háganlo, pero eso en nada aprovecha a Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Así, perdón. Así es. Entonces tenemos que servir al Señor por amor, no por un deber, no porque tenga que cumplir o porque debe de ser así, porque sea un deber, sino porque verdaderamente le amo, porque verdaderamente lo quiero hacer de esa forma. Así que la cruz nos debe de dar una visión diferente del mundo. No podemos aislarnos del mundo, puesto que vivimos en el mundo. Pero sí, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad en Cristo y mantenernos lo más posible aislados del mundo y vivir realmente como el Señor quiere que vivamos. Porque
tenemos que alinearnos. Durante algunos meses atrás o un año atrás, hablé yo varios mensajes, varias prédicas sobre alinearse con el Señor. Y alinearse con el Señor significa estar de acuerdo a la palabra de Dios, dejar de pecar. Eso es alinearse con el Señor. Eso es alinearse. Porque mire, seamos bien honestos. Aún y cuando venimos a Cristo, luego a veces traemos muchos pecados arrastrando. Y a veces son tan habituales que pensamos que es normal. Por eso yo les pongo el ejemplo de que nosotros salimos del rancho. Pero el rancho a veces no sale de nosotros. Queremos seguir viviendo como vivíamos cuando estábamos en el rancho. Salimos de Valsequillo, pero Valsequillo aquí está. O de Parral. Así que la crucifixión o la cruz implica dejar de vivir una vida mundana y no dejar a Dios fuera de nuestra vida. Eso significa. Versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí se refiere que cuando nosotros empezamos verdaderamente a vivir de esta forma, entregados totalmente al Señor, alineados a su palabra, alineados de acuerdo a lo que Él nos enseña y nos pide, nosotros vamos a empezar a recibir esa paz y esa misericordia que viene de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser justificados. Por eso les daba ahorita este ejemplo. El Señor sí es misericordia, sí es amor, pero también es justicia. Y primero ejecuta su justicia. Porque no podemos convivir con el pecado. Es como en la casa cuando hay gente que es muy limpia en su casa, que somos muy limpios en nuestra casa, no podemos convivir con la basura. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que sacar la basura, porque si no sacamos la basura se va a empezar a llenar de bichos. Léase cucarachas o cualquier otra cosa de insectos. Se va a empezar a llenar. Por eso es necesario sacarla. Así de importante es dejar fuera de nosotros el pecado. Porque un pecado que no hemos solucionado, que traemos ahí arrastrando, va a provocar que se nos empiecen a pegar bichos. Eso es abrirle la puerta al mal, a los bichos. Entonces tenemos que dejar fuera cualquier tipo de suciedad. Y la cruz nos proporciona poder. Mire, voy a ejemplificarlo de esta manera, porque la cruz de Cristo nos da la gracia. La cruz de Cristo nos da todo ese poder que nosotros necesitamos para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y lo voy a ejemplificar con la electricidad, que ya les he puesto este ejemplo en ocasiones anteriores. La electricidad hace funcionar todos los aparatos electrónicos, eléctricos que tenemos en nuestra casa. Yo creo que ya en esta vida moderna estamos tan acostumbrados a ellos que el día que se nos va la luz, andamos batallando, ¿verdad? Que porque no prende el foco, eso es lo de menos. Que porque, y digo lo de menos porque luego estamos acostumbrados que la tele, estamos acostumbrados que, hablando de la cocina, la cafetera, el micro, la licuadora, el internet, bueno, sí. Todo, yo creo que ya ahorita la mayoría de lo que comúnmente usamos en un hogar, en una casa, funciona con electricidad. Cuando nosotros dejamos de tener luz, o que se nos pasa y no pagamos la luz y va a comisión y nos la corta, usted no deja de tener ahí sus electrodomésticos. Usted ahí los tiene, ¿verdad? Y ahí tiene la licuadora, el micro, el internet, la tele, la lavadora, la secadora, todo lo que usted pueda tener. Y ahí están, pero no van a funcionar. ¿Por qué? Porque le está faltando electricidad. Si nosotros, por medio de el sacrificio de Jesucristo, por medio de la cruz, ya hemos recibido la gracia de Dios al recibir a nuestro Señor por fe en nuestra vida,
pero no la ponemos en práctica, o dejamos la cruz ahí en un lado y nosotros nos vamos por el otro, eso quiere decir que no vamos a tener la electricidad suficiente para todo lo que Él nos da y nos quiere dar esté funcionando. Nosotros necesitamos de ese poder que es la gracia para poder disfrutar de nuestra vida, para poder vivir una vida con poder, una vida con plenitud, con un flujo de energía eléctrica razonable para que funcionen todos los electrodomésticos, todas las luces, la calefacción, todo lo que usted tenga eléctrico. Así nosotros en Cristo, para nosotros poder disfrutar del poder del Señor y de la gracia de Dios aquí en la tierra, antes de ir a su presencia, tenemos que estar conectados a su gracia. Y la manera de poder estar conectados a su gracia es por medio de la cruz. Y la cruz es el podernos identificar con el sacrificio de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Tenemos que estar constantemente conectados a Él, constantemente agarrados a Él, constantemente buscando de su poder, de su gloria, para que nuestra vida funcione de una manera adecuada. Esa es la razón de la cruz. Esa es la importancia de la cruz. Por eso tenemos que vivir constantemente crucificados para poder identificarnos con Cristo. En alguna ocasión a los varones, y ya se los he enseñado o tratado de mostrar un par de veces, yo les digo que crucificarse a nosotros mismos es cuando anteponemos los deseos y necesidades, hablando por ejemplo de una familia, de nuestra esposa o de nuestros hijos, antes que las nuestras. Porque también Pablo nos enseña en Efesios que como maridos tenemos que ser como Cristo y tenemos que vivir crucificados, morir a nuestros deseos para anteponer los deseos y las necesidades de nuestra esposa. El ejemplo más sencillo que yo les pongo y también se los platicaba ahí en uno de los mensajes que di ahí en Odessa. Le digo, es como cuando usted ya tiene buen rato ahorrando por unas botas piteadas. Acá de esas, ¿cuáles? Exóticas, dijo el hermano Juan. Y ya tiene rato ahorrando. Y nada que le llega el Kevin con que, papá, tengo que llevar mañana tenis nuevos a la VM. ¿O dónde estás, Kevin? En la Politécnica. Tengo que llevar mañana tenis nuevos a la Politécnica. ¿Qué cree que va a hacer el hermano Juan? Pues hasta ahí llegó el ahorro de las botas exóticas. Murió el hermano Juan a sus deseos para anteponer las necesidades, los deseos del Kevin. Digo, estoy usándolos, discúlpenme, pero estoy usándolos para dar un ejemplo. Nosotros tenemos que morir en la cruz para poder seguir a Cristo y anteponer los deseos y necesidades de Jesús en nuestra vida. Por eso le decimos mi Señor. Si no, no tendría caso que yo le diga mi Señor, y ok, mi Señor, y yo me sigo haciendo lo que a mí me dé la gana. De nada sirve decirle mi Señor. Por eso también la Escritura dice, muchos me honran de labios, pero su corazón, quién sabe dónde anda. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero pues yo no los conozco. ¿Vamos entendiendo esto? Esa es la importancia de la cruz. Esa es la importancia de estos días. El entender que ese sacrificio tan grande, tan enorme de nuestro Señor Jesucristo fue por cada uno de nosotros. Él murió por mí, por ti, por todos ustedes. No merece al menos una oración, el querer estar con Él, el querer conocer de su palabra, el
el querer entender qué es lo que Él busca para nosotros, para nuestra vida. Y mire, y cierro con esto. Hace un par de días vi por ahí un videito, esos reels que le dicen ahora, un video, donde un pastor decía que cuando nosotros a veces nos saludamos o que nos queremos reunir y siempre decimos Dios quiera, o cuando se despide uno en el trabajo, donde sea, nos vemos mañana, sí, Dios quiera. ¿Qué estamos tratando de decir? Que se haga la voluntad, que ojalá Dios quiera. Pero luego cuando suceden cosas que van en contra de nuestra voluntad, estamos enojados. No se supone que estamos diciendo Dios quiera, o sea, que sea la voluntad de Dios. Y si no nos pudimos juntar, entonces no fue la voluntad de Dios. Si no nos pudimos llegar temprano al trabajo, pues no fue la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? A veces decimos y hacemos cosas contrarias a lo que deberíamos de hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Tenemos que ser más obedientes al Señor y reconocer que tenemos un Dios soberano, que nos merecemos entregarle todo al Señor por lo que Él ya nos dio. Así que, Pacto Vivo, los invito a ponernos de pie. Y hoy es un buen momento, antes de estos días que vienen, jueves, viernes santo, ¿verdad? Que así les decimos por tradición. Yo les decía que los días de la Pascua todavía son unos cuantos días más adelante. No recuerdo si son la próxima semana, de acuerdo al calendario judío. Pero que estos días nos sirvan de reflexión, de verdaderamente entregarnos al Señor. Y si usted quiere acercarse aquí al altar para entregar nuevamente su vida al Señor, para refrendar su vida al Señor, para volverse a comprometer con Él, este es el momento. Si no se quiere acercar ahí desde su lugar, puede ser, pero si se acerca, créame que el Señor va a ver su esfuerzo, porque el Señor hoy quiere hacer algo. Yo sé que todas aquellas situaciones, todas aquellas cosas por las que usted ha estado orando al Señor, mucho de lo que usted ha estado buscando de Él en estos días, usted va a recibir respuesta. Si verdaderamente el día de hoy usted se entrega con todo su corazón, le pide perdón a Dios por todas esas cosas que no ha entregado, por todas esas cosas que todavía alberga ahí en su corazón y que no ha terminado de crucificar para poner como primer lugar las necesidades de Dios. Entréguelas, dígale: Señor, contra ti es contra quien he pecado. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo necesario, no he hecho lo suficiente para agradecer ese sacrificio en la cruz. Y el día de hoy, Señor, me entrego como un sacrificio vivo, agradable a ti, en arrepentimiento. Me comprometo, Señor, a empezar a vivir una vida crucificada a ti, donde tú seas lo principal, donde tú seas la prioridad de mi vida. Te recibo en mi vida, en mi corazón una vez más, con toda honestidad, con todo mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya te doy gracias, Señor, porque sé que eres un Dios bueno y misericordioso, porque ya pagaste por mis pecados, ya se hizo justicia. Y
Y lo que hoy necesito, Señor, es de tu gracia, es de tu misericordia, es de tu amor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. En el poderoso nombre de Jesús.